Darwin y un mono. Buenos días, es un gusto compartir con ustedes una emisión más de Jóvenes en TV. La verdad es que yo he estado aprendiendo muchísimo y cada día me llevo un montón de reflexiones y lo más importante, regreso con más preguntas. Claro, aprender no puede ser aburrido y por eso nuestro equipo de especialistas, pedagogos, matemáticos y científicos, la verdad es que le echan muchas ganas. ¿Y qué mejor lugar que este? El edificio de la Secretaría de Educación Pública, que como se han dado cuenta es en sí mismo una gran obra de arte y cultura. Fíjate nada más, se inauguró en 1922, o sea, más o menos cuando nació mi abuelito. Tiene 98 años. Es el palacio que José Vasconcelos le asignó a la educación pública en México y en Jóvenes en TV honramos ese esfuerzo a pesar de las circunstancias, porque aquí vamos de frente. Aplicando el pensamiento matemático, Darwin y un mono nos ayudarán a calcular el tiempo y número de generaciones para que suceda una mutación en el proceso evolutivo. La fórmula secreta de una famosa bebida nos ayudará a comprender que además de mucha azúcar, su historia contiene las claves de la colonización indirecta de casi todo el mundo. En la dimensión de los saberes digitales, aprenderemos qué onda con las tan requeridas y muy socorridas videollamadas. ¿Sabes cómo identificar un conflicto? ¿Sabes escuchar? ¿No sería mejor aliarnos con nuestras emociones en vez de ponernos en su contra? Todo el tiempo tomamos las decisiones. ¿Son las más adecuadas? Y en este miércoles de artes, etimología de la palabra pandemia. Y en banda ancha, creadores, sus obras, su trascendencia. Va a estar muy bueno. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo programa de Pensamiento Matemático. En esta media hora vamos a hablar sobre ciencia y matemáticas. Si las matemáticas son tu coco, tranqui, porque aquí te vamos a convencer de que pueden ser increíbles. Y digo vamos porque estoy esperando a Ernesto, que no sé dónde está y... ¿Estamos al aire? Sí, estamos al aire para hablar de superhéroes que se convierten en seres supermutantes. No, a ver, ¿desarrolla? Sí, es como nosotros que descendemos de los chimpancés, los superhéroes evolucionan a supermutantes. Eso es incorrecto. En primer lugar, no descendemos de los chimpancés y en segundo lugar, la evolución no está hecha para mejorar. No sé, pero pues nos estamos imaginando que venimos de un cómic. Pues sí estaría bonito, la verdad, pero no. Vamos a ver el día de hoy de qué se trata la evolución. No, esto no es un anuncio de una barbería. Muchos de ustedes reconocerán a este señor de barba abundante y espectacular. Es quizá uno de los, aquí sí aplica, superhéroes de la ciencia. Sus ideas revolucionaron al mundo. Vamos un poco de reversa. Antes de volverse más importante que cualquier X-Men, Darwin era un joven más o menos normal e imberbe. Su papá era médico y quería que él también lo fuera. Pero el joven Charles tenía pavor a la sangre, así que lo mandaron a estudiar teología a la Universidad de Cambridge, ahí mismo, en Inglaterra. Estudio de teología para quien se convertiría en un superhéroe de la ciencia, ¿se imaginan? Pues nada, aquí también fue un fracaso. Sin embargo, un profesor suyo, notando su interés en la botánica, le recomendó embarcarse en una misión marítima de 5 años. Ahora sí que lo embarcaron al caballero. Así es, y ese barco pasaría a la historia gracias a Darwin, el Beagle, que cuando estuvo en las Islas Galápagos le permitió a Darwin hacer uno de los mayores descubrimientos de la historia. Oye, pero antes de contarles eso, es importante que les expliquemos lo siguiente. Para la época en la que Darwin se embarcó en el Beagle, ya existían algunas teorías que trataban de explicar el por qué existían las especies.
Por entonces, la idea que gozaba de mayor aceptación era la propuesta a inicios del siglo XIX por un señor de nombre Jean-Baptiste Lamarck y la que hoy llamamos, simplificando, lamarckismo, que decía, ahí te va. Digamos que una jirafa estira el cuello para comer las hojas de los árboles y, debido al esfuerzo, alarga el tamaño de su cuello. A este cambio, digamos, poco natural, Lamarck le llamaba carácter adquirido y sugería que las crías de esta jirafa heredarían esos caracteres. Según esta teoría, las especies avanzaban de este modo y linealmente hacia una forma de mejoramiento. Hasta propuso una especie de plano o esquema, el árbol de la vida lamarckiano. Claro, ahora sabemos que la cosa no es así. Bueno, Lamarck acertaba en la idea de que las especies no habían sido creadas, sino que la evolución se daba a través del tiempo. Y más, que la evolución también sucedía a través de la herencia. Sin embargo, los mecanismos que propuso eran erróneos. Bueno, ahora sí, volvamos al mítico viaje de Darwin. Las Islas Galápagos son especiales. Es un archipiélago, un conjunto de islas, pues, y están separadas. Así que las especies que viven ahí no se relacionan con las que están en otras islas. Esto permitió que Darwin observara pequeños cambios muy específicos en cada animal. Por ejemplo, Darwin encontró y se llevó consigo un número de pájaros muy similares, pero con diferencias específicas en la forma y el tamaño de los picos. Los de una isla podían alcanzar la comida con su pico más largo y delgado, mientras que los de la isla vecina, de pico más grande y fuerte, podían romper las cáscaras de las nueces silvestres para alimentarse. Cuando Darwin llevó estos pajaritos para su estudio con el ornitólogo, es decir, el especialista en aves, John Gould, el estudio reveló lo siguiente: todas eran especies distintas de pinzones. Esto fue una sorpresa para Darwin, quien llegó a la conclusión de que todos estos bichitos tan similares y al mismo tiempo tan adaptados deberían tener un ancestro en común y que se habían especializado con el paso del tiempo. La observación que Darwin hizo de los pinzones y de muchísimos otros animales, todos claramente adaptados para sobrevivir en su medio específico, lo llevaron a un razonamiento que fue brutalmente acertado. Las especies animales son el resultado de dos fuerzas: la mutación aleatoria y la presión ambiental. Aleatoria de plano. Así es. Cada generación de cada especie tiene ligerísimos cambios y mutaciones, y estas suceden al azar, no con un diseño. Lo importante para que estos cambios se queden y terminen transformando a una especie en otra es que sean tan útiles que le permitan al individuo llegar a la edad reproductiva. ¿Para qué? Pues para heredarlos. Claro, claro. Si esas mutaciones resultan útiles para una especie o por lo menos no le estorban, pues entonces se heredan, ¿no? Si no, la especie se extingue. Elemental, mi querido Ernesto. Richard Dawkins, un célebre biólogo evolutivo y divulgador, ha ilustrado la teoría de la evolución sugiriendo que no se ocupa de mutaciones aleatorias, sino de mutaciones aleatorias junto con el proceso evolutivo y no aleatorio de la selección natural. Claro, claro. Recuerdo un libro y un ejercicio en un libro que describe el efecto con unas ranas. Ese mero. Tenemos un grupo de 8 ranas. Todas son la misma especie, pero algunas tienen tamaños diferentes de ancas y patas. Vamos a escoger 2 de cada lote de manera arbitraria. Así nosotros vamos a jugar la parte de la presión ambiental y después vamos a liberarlos. Y ya veremos cuántas sobreviven. Va. No, esa no está. Muy bien. ¿Ok? Kill. Y luego... ¿Esta? Esta la pasamos por acá. Y esta. Y esa, muy bien. Y vamos a decir no. ¿Y qué más vamos a decir? No. ¿Qué más? Tu juego más rápido. Ok. Muy bien. Y Ok. la siguiente. A ver. No. ¡Ay, no!
¡Nuestras ranas! Claro, las ranas pequeñas y con patas cortas saltan poco, por eso son presa fácil. Bueno, vamos a hacer el ejercicio seleccionando a las ranas con las patas más largas. ¿Juegan? No era juegan para nosotros, ¿verdad? Perdón. Y terminó. Ok, bueno, vamos. Dale. Me encanta. Dale. Me encanta. Ok, kill. Dale otra tú. Ay, espérate. Ok, esta y esta. Ok, kill. Y Ay, pobrecita. pobrecitas, esta va a ser la última, ¿eh? Ok, a ver. Pasó esta, pasa la otra. Esta. Muy bien. Kill. A ver. ¿Van a sobrevivir? No creo. Oh, Ay, no. Pensaba nuestras que íbamos. ranitas. Pensé que vivirían más. Sus patas eran demasiado largas y el esfuerzo que requieren para moverse hace que sean menos eficientes y quizá hasta más lentas. Igual y por eso también son presa fácil. Bueno, vamos a hacer un tercer intento. Va. Esta y esta. Muy bien, y luego yo voy a pasar este y paso este para acá y este para acá y las mato. Ahora tú. Ok. Yo escojo este y este. Muy bien. Y luego voy a seleccionar yo creo que esta y esta. Venga. Y esta para acá. Ok. ¿Lo lograrán? Creo que sí. ¡Viva las ranas! Esto último que hicimos es lo que se llama selección artificial y es el proceso por el que existen perros, gatos, vacas, tomates, elotes y todas las especies domesticadas a las que estamos tan acostumbrados. Claro, en la selección natural, ese papel que jugamos nosotros durante el ejercicio lo cumple el ambiente, que a diferencia nuestra es variable y no tiene un objetivo o un plan. Sí, nosotros seleccionamos a las ranas sabiendo que van a mutar de todos modos. El largo de sus patas les da una ventaja a nuestras ranas sobre el resto de las demás porque saltan más rápido y así pueden sobrevivir. Es muy probable que las ranas de patas largas vivan más y las de patas cortas se extingan. Y con el paso del tiempo, después de muchas generaciones, se podría generar una nueva especie de estas ranas. Pero entonces, igual que las ranas, nosotros también mutamos. Elemental. Pues yo no quiero mutar, ¿eh? Yo me gusto como soy. Y entonces, pero mis nietos ¿van a ser otra especie? No, a ver, es difícil saber con certeza cuánto tiempo se tarda ese proceso o si tus bisnietos van a tener, no sé, biznagas en la cabeza para hacer fotosíntesis. Pero bueno, creo que tengo a la persona indicada para que te responda esas preguntas. Hola, buenas tardes. Es un gusto, doctor Antonio Lascano, tenerlo con nosotros en Jóvenes en TV para platicar un poco acerca de lo que usted bien es experto, siendo un científico, biólogo, especialista en biología evolutiva y divulgador de la ciencia, que eso es muy interesante. Y hablaremos sobre estos temas. Tengo algunas preguntas. Quisiera empezar preguntándole, doctor, ¿por qué mutamos? ¿Es natural? ¿Existen agentes que nos ayuden a mutar? Bueno, la mutación se refiere a los cambios que sufre el material genético y es algo que es inevitable, tanto por los cambios intrínsecos que pueden tener los componentes del DNA o del RNA, como por el hecho de que hay una serie de factores ambientales, físicos, químicos, que pueden inducir esos cambios químicos. Por ejemplo, los rayos X, los rayos ultravioleta más energéticos que llegan del sol, distintas sustancias que conocemos como mutágenos, etcétera. Es perfectamente natural y lo que hacemos, por ejemplo, es tratar de evitar que la gente que tiene que trabajar exponiéndose a algunas de estas sustancias, como
por ejemplo algunos solventes o este tipo de compuestos, tratamos de protegerlos para evitar que queden expuestos a tasas de mutación que en un momento dado pueden provocarles enfermedades como el cáncer, por ejemplo, ¿no? Que finalmente sería en estos casos la consecuencia tisular en los tejidos de mutaciones que sufran las células que se están reproduciendo. Muy bien. ¿Y podríamos decir entonces que todos estamos mutando todo el tiempo? Más bien podríamos decir que el material genético está cambiando todo el tiempo. Los seres vivos tenemos mecanismos de reparación de esas mutaciones. Déjeme poner un ejemplo concreto. Si, por ejemplo, yo utilizo mi teléfono celular y escribo trabajar con G en lugar de con J, rápidamente el programa editor del teléfono celular lo va a corregir y el mensaje que sale es correcto. Bueno, lo mismo pasa con el material genético, que hay toda una batería de mecanismos enzimáticos, bioquímicos, que son muy antiguos, que sabemos que tiene una distribución prácticamente universal, que están impidiendo que se acumulen esas mutaciones. Algunas veces las mutaciones, los cambios, mutar simplemente quiere decir cambiar, pueden ser tan grandes, tan intensas, tan numerosas que el aparato bioquímico no alcanza a repararlas, ¿no? Claro que sí. Podríamos decir ahorita que estamos en época de pandemia, del COVID, ¿no? Todos los virus, ¿no? Cuando entran al organismo y nosotros queremos encontrar una vacuna para estos virus, a veces escuchamos en las noticias que es complicado encontrar la vacuna justo porque el virus va mutando, ¿cierto? Bueno, pero no todos los virus mutan con la misma rapidez. Por ejemplo, hay virus de DNA, como el virus del herpes, que mutan muy lentamente y tienen mecanismos de reparación. Los virus de RNA, en cambio, mutan con mucha rapidez. Vamos a volver de nueva cuenta al ejemplo que ponía yo del teléfono celular. Yo le puedo mandar a usted un mensaje por teléfono celular y lo más probable es que llegue intacto, llegue bien. O bien puedo escribir el mensaje en un pedacito de papel, hacérselo llegar y el pedacito de papel en el camino se puede mojar, pero la probabilidad de que llegue sin modificaciones es alta. Puedo, en cambio, es darle el mensaje al oído al camarógrafo, el camarógrafo se lo puede dar al maquillista, el maquillista se lo puede dar a la encargada de iluminación y entonces empezamos a jugar teléfono descompuesto. Entonces se nos va para arriba el número de cambios, se nos va para arriba la cantidad de modificaciones y eso es lo que pasa con virus como el del RNA, como el virus, por ejemplo, de la influenza, que nos hace vacunarnos cada año porque está cambiando muy rápidamente. El coronavirus, que es el que estamos padeciendo ahora, en cambio muta muy lentamente porque tiene un programa parecido a la edición que mencionaba yo en los teléfonos celulares y eso abate la tasa de mutaciones, la rapidez con la que se acumulan las mutaciones. Eso es una ventaja. Es una ventaja porque cuando tengamos antivirales disponibles, cuando tengamos vacunas, nos van a servir bien durante un buen rato. Excelente. ¿Qué tan importante cree usted que son las teorías de Darwin, obviamente, para explicar la ciencia y el origen quizá de la humanidad? Bueno, Darwin es un componente, la obra de Darwin es un componente central de la cultura, no solo biológica, no solo científica, sino en general de todo el mundo contemporáneo. Y lo primero que hay que entender es que Darwin es parte de un movimiento intelectual que se genera en el siglo XIX, de hecho a finales del siglo XVII, en donde la gente acepta que todo está cambiando. Por ejemplo, todos hemos oído hablar de la teoría que dice que el sistema solar se formó de una nube que se condensa y de ahí aparecen los planetas, el Sol, etcétera. Bueno, esa idea la difundió mucho Immanuel Kant, el filósofo. Y fíjese la diferencia entre el modelo de Newton del sistema solar como un mecanismo de relojería y el modelo de Kant donde ya está introducido el tiempo. En el siglo XIX la gente empezó a hablar de evolución de poblaciones, Malthus, que tiene muy mala fama entre mis amigos de izquierda, pero que en realidad estaba muy preocupado por tratar de mejorar la situación de los pobres. Lyell, el que fue maestro de Darwin,
Darwin habló de la evolución de la superficie de la Tierra. Marx y Engels hablan de la evolución de la economía y por lo tanto los cambios sociales, y Charles Darwin representa, eso es algo que aceptamos los biólogos, que se acepta en la historia de la cultura, representa como la culminación del movimiento evolutivo del siglo XIX. Claro, y la evolución del movimiento evolutivo tiene que ver mucho con esta mutación generacional que tenemos como sociedad. ¿Es posible calcular esta tasa como de mutación generacional? Sí, cómo no, calculamos, eso es algo que los biólogos aprendieron a hacer desde hace mucho tiempo, y sabemos, por ejemplo, que los virus de RNA, que es el ejemplo que mencionaba yo, mutan muy rápidamente. Hay unos que no son virus, se llaman viroides, que son patógenos sobre todo de las plantas. En México se descubrió uno precisamente cómo pueden infectar por las heridas los jitomates, lo cual es un problema económico brutal. Esos mutan muy rápidamente. El SIDA, el virus del SIDA, muta con tanta rapidez que a los pacientes les tenemos que dar combinaciones de medicamentos que estén abatiendo la tasa de mutaciones, y hay sistemas que mutan muy, muy lentamente, como en el caso de los tejidos humanos. La mutación es importante porque me genera diversidad biológica, y una vez que tengo diversidad biológica en una población, esa población va a responder de distintas maneras a lo que llamamos las presiones de selección, que es la parte otra que falta cuando la gente siempre habla de las ideas de Charles Darwin. Hay la variación y las presiones de selección. Justo es muy interesante lo que dice, porque los chavos ahorita que nos están viendo pueden estar muy interesados por lo que estamos conversando, y usted, siendo un experto en biología evolutiva, si los chavos se sienten identificados con este tema, ¿qué camino les recomendaría a ellos para estudiar quizá de licenciatura o posgrado para estudiar este tema? Bueno, yo, si a alguien le interesa la biología evolutiva, yo creo que es un interés que tiene que mantener, aunque vaya a ser ingeniera o abogado, porque es importante siempre entender lo que está ocurriendo. Yo diría que debe ser parte de la cultura general, así como sabemos que hay una teoría de la gravedad o que hay una historia de las lenguas. La gente tiene que saber que la biología evolutiva es central para entender el mundo contemporáneo. Si quieren dedicarse a las ciencias de la vida, pues si estudian para médicas o si estudian para odontólogos o si estudian para biólogos, lo que tienen que hacer es inevitablemente tomar materias de genética. Y claro, los biólogos además tendrán que tomar materias de paleontología, de desarrollo histológico, cómo se desarrollan los tejidos, de historia de la vida, y se da uno cuenta que el cambio es la única ley constante que tenemos en biología. Justo estábamos bromeando cuando estábamos grabando una parte del contenido de que los X-Men son estos personajes que son seres humanos que eventualmente evolucionan y tienen superpoderes. ¿Usted cree que los seres humanos eventualmente podríamos evolucionar y, no sé, tener alas, por ejemplo, en cientos de millones de años? Quizá podríamos tener algo que actualmente no tenemos. Bueno, debo confesarle que nunca he visto los X-Men, por eso le preguntaba al inicio del programa de qué se trataba. Pero hay este científico inglés extraordinario con un sentido del humor maravillosísimo, Haldane, precisamente alguna vez hizo un cálculo de por qué son imposibles los ángeles. Él era un ateo recalcitrante y dijo, a ver, nosotros somos cuadrúpedos, tenemos 2 piernas, tenemos 2 brazos. Las aves también son cuadrúpedos, tienen 2 patas y tienen 2 alas. Si nosotros quisiéramos tener, por ejemplo, alas, tendríamos que tener una serie de cambios genéticos tan intensos que tendríamos que tener entonces ahora 2 extremidades superiores porque están en la parte de arriba. Ahora, supongamos que desarrollamos alas. Si desarrollamos alas, entonces tendríamos que tener huesos con una consistencia muy distinta. No sé si se han fijado que cuando se habla de fósiles, se habla de fósiles como los mamuts, que los tenemos allí en el centro de la ciudad, por ejemplo, o en las excavaciones del aeropuerto Felipe Ángeles, donde encuentran una enorme cantidad de mamuts. Tenemos fósiles de
de conchas, de un montón de organismos, pero rara vez encontramos fósiles de pájaros. ¿Por qué? Porque los pájaros tienen huesitos muy finitos, muy delgados, un poco densos, para que no representen un peso enorme y por lo tanto pueda desplazarse el animalito, las aves. Bueno, tendríamos que tener también un cambio en el metabolismo del calcio para poder entonces tener huesos que nos permitieran volar. Entonces, ni los X-Men ni los ángeles son algo que vamos a ver como resultado de las mutaciones. Muy bien, muy bien. Qué interesante todo lo que platicamos. Se nos acaba un poco el tiempo, doctor, pero quisiera aprovechar los últimos segundos, minutos de tiempo que tenemos. Si le puede mandar un mensaje a todos estos estudiantes de bachillerato que nos están viendo, ¿y qué mensaje les daría? El mensaje que les daría es que están en la mejor edad posible para escoger algo que defina su futuro en términos profesionales. Y si escogen las ciencias de la vida, van a tener un futuro lleno de satisfacciones. No importa que una estudiante de preparatoria de repente tenga dudas si quiere ser abogada o si quiere ser bioquímica. Es perfectamente normal y creo que mientras más intereses intelectuales tengan, tanto mejor. El punto es entender que la ciencia es una parte esencial de la vida individual y colectiva y que mientras más sepamos de ella, más nos vamos a poder comprender a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. Muchísimas gracias, coincidimos totalmente con su mensaje. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Jóvenes en TV. Le agradecemos mucho su tiempo y esperemos vernos muy pronto por acá. Con mucho gusto, don Moisés, y déjeme hacerle una pregunta indiscreta. ¿Su mamá hace lengua de taquito? Mi madre... Siento que sí, y es igual, no sé si esto sea así de evolución o de genética, pero hago la lengua de taquito como mi madre y me agarro el pelo como mi madre, que eso lo adquirí desde chiquito. No, pero esa es una costumbre. Es una costumbre y la voz la tengo como mi madre. Pues haga una genealogía de lengua de taquito y verá qué secretos familiares va a descubrir. Me voy a quedar con esa tarea. Con esa tarea me quedo y todos nos quedamos con esa tarea. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Encantado. Pásela bien y cuídense porque los virus de RNA mutaron y nos están devastando. Así es, a cuidarnos todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. La evolución sucede. Es un hecho. La observamos en las bacterias, en las especies más grandes, en todo. La teoría de Darwin además nos dice algo muy importante. Si pudiéramos echarnos de reversa y ver la historia de la vida hasta casi el origen, cuando solo existían formas de vida muy elementales y unicelulares, llegaríamos a una conclusión. Agárrense porque está buena. Todas las especies descendemos de un origen común. Y nosotros no descendemos de los chimpancés. Lo sé, Cintia, era una broma. Más bien los simios y los humanos descendemos de un ancestro común. ¿Se acuerdan del árbol de la vida de Lamarck? Pues el que tenemos hoy no solo no es lineal, sino que además es muchísimo más complejo. Los humanos hemos logrado dirigir la evolución de ciertas especies para nuestro beneficio. Casi todos los cultivos, los animales de granja, las bacterias que sirven para elaborar quesos y vinos, vienen de ahí, pero el proceso sigue y seguirá de manera natural, aunque los humanos nos extingamos. Esto es sorprendente. Hay un pueblo en Argentina que ya muestra una nueva adaptación al ambiente. Sus habitantes se han vuelto resistentes al arsénico natural. Eso no sucede en otros humanos. ¿Ves? Como en los cómics. Elemental. ¿Ustedes quisieran tener algún tipo de mutación en plan cómic? ¿De qué tipo? ¿Cómo se llamaría su superhéroe mutante? Escríbenos o mándanos un video a nuestra cuenta de Twitter con el hashtag Elemental y cuéntanos. Bueno, ya nos vamos. Ernesto, ¿tienes lo que te pedí? Claro, aquí tengo, mira. Lista del mercado, medidas del pantalón. Aquí, este es el bueno. Tengo la frase del día. Si antes de morir quieres entender por qué estás vivo, el darwinismo es la materia que debes estudiar primero. La frase es de John Maynard Smith, un reconocido y muy respetado genetista. Pues bien, esto se acabó por hoy. No se olviden de vernos en el próximo programa.
¡Elemental! Recuerden inscribirnos a Twitter y a Facebook con el hashtag Elemental. ¡Elemental!